Hola, buenas. Esto es una lectura y comentario de un texto de la sección de Filosofía de Historia de Kant, uno de los textos más famosos, que se llama Idea de una historia universal en sentido cosmopolita o en clave cosmopolita, un texto de 1784. En la nota al pie dice Kant, bueno, esto viene de una conversación, intento aclarar la conversación con un docto amigo, etcétera, ¿no? Así que el texto dice lo siguiente. Cualquiera que sea el concepto que, en un plano metafísico, tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas, se hayan determinadas lo mismo que los demás fenómenos naturales por las leyes generales de la naturaleza. Acá hace falta un pequeño comentario antes de continuar, ¿no? La discusión es si los actos humanos son realmente libres o si están determinados por las leyes naturales. Si están determinados por leyes naturales, normalmente se entiende que no son libres. Kant tiene una postura híbrida en que supone que el ser humano pertenece, digamos, a dos mundos, a dos ámbitos de la existencia. Uno es el natural, por cierto, y estamos circunscritos a leyes naturales, así que no somos tan libres, por ejemplo, de querer volar o flotar, ¿no? Sin embargo, otro ámbito humano que es el mundo moral. Desde el mundo moral uno adquiere ahí el concepto de autonomía de la voluntad y de ahí nace la libertad del arbitrio. Así que el ser humano es libre y al mismo tiempo no es libre. Pero lo que le hace libre es su autodeterminación por medio de la razón. Así que bueno, acá está ya no tomando la perspectiva de la crítica de la razón práctica o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, acá Kant está desde el lado de la historia. Y visto en Panamá, en todo el progreso de la historia, efectivamente hay unas leyes o constantes y patrones que rigen la conducta y el devenir histórico. Por eso dice, hay unas leyes naturales para la historia y para la conducta humana, es decir, para su libertad, ¿no? Perdón el comentario largo, pero bueno, eso es lo que dice el primer párrafo, continuemos. Bueno, entonces Kant continúa. La historia, que se ocupa de la narración de estos fenómenos, nos hace concebir la esperanza, a pesar de que las causas de los mismos pueden yacer profundamente ocultas, de que si ella contempla el juego de la libertad humana en grande, podrá descubrir en él un curso regular, a la manera como eso que en los sujetos singulares se presenta confuso e irregular a nuestra mirada, pero considerando en el conjunto de la especie puede ser conocido como un desarrollo continuo, aunque lento, de sus disposiciones originales. Así los matrimonios y los nacimientos y muertes que le siguen parecen, ya que la libre voluntad humana ejerce tan grande influencia en los primeros, no estar sometidos a regla alguna que pudiera permitirnos determinar con anticipación su número y, sin embargo, las tablas estadísticas anuales de los grandes países nos muestran que transcurren con arreglo a leyes naturales constantes, no menos que los cambios atmosféricos, que, siendo imprevisibles singularmente, en su conjunto, consiguen mantener en un curso homogéneo y constante el crecimiento de las plantas, el curso de las aguas y otros fenómenos naturales. No se imaginan los hombres en particular, ni tampoco los mismos pueblos que, al perseguir cada cual su propósito, según su talante, y a menudo en mutua oposición, siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza que ellos ignoran, ni cómo participan en una empresa que, de serles conocida, no les importaría gran cosa. Pues los hombres no se mueven como animales por puro instinto, ni tampoco como racionales ciudadanos del mundo, con arreglo a un plan acordado. Parece que no es posible construir una historia humana con arreglo a plan, como es posible, por ejemplo, en el caso de las abejas y de los castores. No es posible evitar cierta desgana cuando se contempla su atreo sobre la gran escena del mundo. Y a pesar de la esporádica aparición que la prudencia hace a veces, a la postre se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de locura, de vanidad infantil, y a menudo de maldad y afán destructivo también infantiles. Y a fin de cuentas, no sabe uno qué concepto formarse de nuestra especie, qué tan alta idea tiene de sí misma.
No hay otra salida para el filósofo, ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego, que trata de descubrir, en este curso contradictorio de las cosas humanas, alguna intención de la naturaleza, para que, valiéndose de ella, le sea posible trazar una historia de criaturas semejantes que proceden sin ningún plan propio, conforme, sin embargo, a un determinado plan de naturaleza. Vamos a ver si conseguimos encontrar unos cuantos hilos conductores para tal historia y dejaremos al cuidado de la naturaleza que nos traiga al hombre que la quiera concebir ateniéndose a ellos, que así produjo un Kepler o que sometió de manera inesperada los movimientos excéntricos de los planetas a leyes determinadas y así también un Newton que explicó estas leyes por una causa natural general. Bien, esta es la introducción al texto, varias cosas interesantes, ¿no? Dice acá, así como no sabemos, ¿no? Por ahí decir, no sabemos los fenómenos naturales cuándo van a aparecer, pero cuando aparecen, aunque son imprevisibles, se manifiestan con regularidad, ¿no? Más o menos pasa eso con la historia humana. No sabemos qué va a pasar en la libertad personal de cada individuo, pero a grandes rasgos hay una constante de la historia moral humana. Y la intención del texto, al parecer, reconociendo que a veces el ser humano no es puro instinto, pero tampoco es pura razón, es un intermedio, ¿no? Eh, Puede entenderse entonces que a veces actúa con vanidad infantil, con hilos de locura, con afán destructivo, ¿no? Entonces, lo que Kant está intentando identificar acá en este análisis y estudio del cual va a ser una reflexión es cuáles son esos hilos conductores que podrían demostrarnos cuál es la intención de la naturaleza, no la intención de la voluntad particular humana, sino considerando la especie humana como un conjunto. ¿Cuál es la intención de la naturaleza? Bueno, valga decir que hay un texto complementario para leer este texto de la filosofía de historia de Kant que se llama Sobre el supuesto de si el género humano progresa. Pero bueno, eso será para otro día. Entonces, esta ha sido la introducción. Vamos al primero de los 9 principios. Primer principio. Dice Kant, todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada. Ese es el primer principio, ¿no? Cuando la naturaleza implanta una disposición en algún ser, esta disposición está destinada a desarrollarse de modo completo, pleno y adecuado de acuerdo al plan de la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de las aves, se les da alas y picos, y en el caso del ser humano, se nos da la razón. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, luego de enunciado el primer principio, Kant expone una pequeña explicación. Dice, esto se comprueba en todos los animales por la observación exterior y por la observación interior o desarticuladora. En la ciencia natural teleológica, un órgano que no ha de ser empleado, una disposición que no ha de alcanzar su fin, representan una contradicción. Porque si renunciamos a ese principio, ya no nos encontramos con una naturaleza regular, sino con un juego arbitrario. Y el desconsolador, poco más o menos, viene a ocupar el lugar de los hilos conductores de la razón. La naturaleza siempre brinda entonces las disposiciones para que las criaturas se desempeñen. Y esto es lo que hay de constante en la naturaleza, ¿no? Segundo principio. Dice el principio lo siguiente. En los seres humanos, como únicas criaturas racionales sobre la Tierra, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Y a continuación viene su explicación. La razón en una criatura significa aquella facultad de ampliar las reglas e intenciones del uso de todas sus fuerzas, mucho más allá del instinto natural, y no conoce límites a sus proyectos. Pero ella misma no actúa instintivamente, sino que necesita tanteos, ejercicio y aprendizaje para poder progresar lenta de un peldaño a otro del conocimiento. Por esto, cada hombre tendría que vivir un tiempo desmedido para poder aprender cómo usar a la perfección de todas sus disposiciones naturales, o
Si la naturaleza ha fijado un breve plazo a su vida, como ocurre, ¿necesita acaso de una serie incontable de generaciones que se transmitan una a otra sus conocimientos, para que por fin el germen que lleva escondido la especie nuestra llegue hasta aquella etapa de desarrollo que corresponda adecuadamente a su intención? Y este momento, por lo menos en la idea del hombre, debe constituir la meta de sus esfuerzos, pues de lo contrario habría que considerar las disposiciones naturales, en su mayor parte como ociosas y sin finalidad, lo cual cancelaría todos los principios prácticos y de ese modo la naturaleza, cuya sabiduría nos sirve de principio para juzgar el resto de las cosas, solo por lo que respecta al hombre sería sospechosa de estar desarrollando un juego infantil. Cosa que para Kant no se daría, ¿no? De hecho, nos está diciendo acá, así como antes nos dijo, la naturaleza siempre implanta disposiciones para que se desarrollen las criaturas y se van a llevar a plenitud o desarrollar, ¿no? En el caso de los seres humanos es la razón la que nos ayuda a completarnos, pero no en el sentido del individuo, no en la persona particular, estamos hablando acá de la especie humana. No hay que considerar que cuando pensamos en la historia, estamos pensando en la totalidad de la especie humana, no en la moralidad particular de cada uno. Así llegamos al tercer principio. La naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se procure por la propia razón. Esto refuerza los dos elementos anteriores, ¿no? La naturaleza ha querido que el ser humano trascienda su instinto y su existencia animal y que se guíe por la razón, ¿no? Así que su perfección, su desarrollo pleno, está del lado de la razón, no del aspecto meramente animal que también tenemos. Y a continuación la explicación del tercer principio. Kant dice, porque la naturaleza nada hace en balde y no es pródiga en el empleo de los medios para sus fines. El hecho de haber dotado al hombre de razón y así de la libertad de la voluntad que en ella se funda, era ya una señal inequívoca de su intención por lo que respecta a este equipamiento. No debía ser dirigido por el instinto, ni tampoco cuidado e instruido por conocimientos venidos de afuera, sino que tendría que obtenerlo todo de sí mismo. La invención del vestido, de su seguridad y defensa exteriores, para lo que no lo proveyó de los cuernos del toro, de las garras del león ni de los dientes del perro, sino de sus meras manos, de todos los goces que hacen agradable la vida, su misma comprensión y agudeza, y hasta la bondad de su voluntad, tenían que ser por completo obra suya. Parece casi que la naturaleza se ha complacido en el caso del hombre en una máxima economía, y que ha medido el equipo animal del hombre con tanta ruindad, con tan ceñido ajuste a la máxima necesidad de una existencia en germen, como si quisiera que una vez que se hubiera levantado el ser humano, por fin, desde la más profunda rudeza hasta la máxima destreza, hasta la interna perfección de su pensar, y de ese modo, en la medida en que es posible sobre la tierra, hasta la felicidad. A él le correspondiera todo mérito y sólo a sí mismo tuviera que agradecérselo, como si le hubiera importado más su propia estimación racional que cualquier bienestar. Porque en el curso del destino humano le aguarda al hombre todo un enjambre de penalidades. Parece que a la naturaleza no le interesaba que el hombre viviera bien, sino que se desenvolviera a tal grado que, por su comportamiento, fuera digno de la vida y del bienestar. Un pequeño comentario acá respecto de la felicidad, ¿no? Kant rompe con el modelo eudemonista de Aristóteles que piensa que los actos morales solamente conducen a la felicidad o están hechos para eso, ¿no? Para Kant, más bien, no hay que apuntar en nuestros actos morales a querer ser felices, sino a ser dignos de ser felices y tener bienestar. Un tema de ética y moral que de repente está entrelazado acá en estas palabras, ¿no? Bueno, y continúa Kant. Siempre sorprende que las viejas generaciones parecen afanarse penosamente solo en interés de las venideras para prepararles un nivel sobre el cual levantar todavía más el edificio cuya construcción les ha asignado la naturaleza, y que solo las generaciones últimas gozarían o gozarán la dicha de habitar en la mansión que toda una serie de antepasados, que no la disfrutará,
ha preparado sin pensar en ello. Y aunque esto es muy enigmático, no hay más remedio que reconocerlo una vez aceptado que, si una especie animal está dotada de razón, como clase que es de seres racionales mortales todos, pero cuya especie es inmortal, tiene que llegar a la perfección del desarrollo de sus disposiciones. Bien, acá dos cosas interesantes que comentar. Primero, por acá había mencionado que la naturaleza parece querer una cosa distinta que el ser humano, ¿no? Parece que la naturaleza nos expone a conflictos que nos desafían, ¿no? Mientras que el ser humano quiere paz. Esto lo veremos más adelante en el apartado de la insociable sociabilidad. Y otra cosa es que, claro, nosotros como seres humanos somos mortales, pero nuestra especie, en que se transmiten ideas, valores y conceptos para bien o para mal, esa especie, dice Kant, es inmortal. Entonces podemos pensar en que algún día se van a desarrollar todas las facultades humanas, pasionales y racionales especialmente, para que el ser humano llegue a ser pleno y digno del bienestar y la felicidad. Bueno, cuarto principio, el antagonismo entre los individuos humanos y la naturaleza. Eso es muy importante, ¿no? Este punto es muy valioso y habría que tenerlo en cuenta para pensar en la ciudadanía. Así que bueno, cuarto principio, dice Kant. El medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en sociedad, en la medida en que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un orden legal de aquellas. Entonces acá hay dos cosas, ¿no? La naturaleza quiere antagonismo mientras que el ser humano tiende a la cooperación y coordinación. Pero justamente porque la naturaleza quiere antagonismo, invita y empuja al ser humano a entrar en una sociedad civil con un orden jurídico y legal. Esa es un poco la idea, ¿no? Kant es un poquito un contractualista, pero claro, él parte de un principio metafísico antes que de un hecho histórico. Pero bueno, ya veremos un poco de eso luego. Acá explica entonces Kant su cuarto principio sobre el antagonismo entre las voluntades de la naturaleza y las humanas, ¿no? Si cabe. Dice Kant, entiendo en este caso, por antagonismo, la insociable sociabilidad de los hombres, ¿no? El ser humano es insociable, pero al mismo tiempo es sociable. Es decir, su inclinación a formar sociedad que, sin embargo, va unida a una resistencia constante que amenaza perpetuamente con disolverla. Esta disposición reside, a las claras, en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una inclinación a entrar en sociedad, porque en tal estado se siente más como hombre, es decir, que siente el desarrollo de sus disposiciones naturales. Pero también tiene una gran tendencia a aislarse, porque tropieza en sí mismo con la cualidad insocial que lo lleva a querer disponer de todo según le place y espera, naturalmente, encontrar resistencia por todas partes, por lo mismo que sabe hallarse propenso a prestárselas a los demás. Pero esta resistencia es la que despierta todas las fuerzas del hombre y lo lleva a enderezar su inclinación a la pereza y, movido por el ansia de honores, poder o bienes, trata de lograr una posición entre sus congéneres, a los que no puede soportar, pero de los que tampoco puede prescindir. De nuevo acá dos cosas importantes, ¿no? La naturaleza tiende a juntarnos, ¿no? Dice, pero también el ser humano tiende a aislarse. Ahí está la insociable sociabilidad o el antagonismo del que habla Kant, ¿no? Pero además hay algo más importante, ¿no? Que también ya se ha mencionado, es que este tipo de inclinación de la naturaleza, aunque pareciera desafiarnos a separarnos, más bien nos une para juntarnos con el desafío este, ¿no? Bueno, entonces continúa Kant. Y así transcurren los primeros pasos serios de la rudeza a la cultura, que consiste propiamente en el valor social del hombre. Los talentos van desarrollándose poco a poco, se forma el gusto, y mediante una continuada ilustración conviértese el comienzo en fundación de una manera de pensar que, a la larga, puede cambiar la ruda disposición natural para la diferenciación moral en principios prácticos determinados, y de este modo también la coincidencia a formar sociedad patológicamente provocada en un todo moral. Sin aquellas características, tan poco amables, de la insociabilidad, de las que surge la resistencia que cada cual tiene que encontrar necesariamente por motivos de sus pretensiones egoístas,
todos los talentos quedarían por siempre adormecidos en su germen en una arcádica vida de pastores, en la que reinaría un acuerdo perfecto y una satisfacción y versatilidad también perfectas. Y los hombres, tan buenos como los borregos encomendados a su cuidado, apenas sí procurarían a esa existencia suya un valor mayor del que tiene este animal doméstico. De nuevo, esta idea, ¿no? Ese desafío de la naturaleza nos ayuda a no estar adormecidos, a mantener una aspiración y un empuje al crecimiento constante, ¿no? Algo así es lo que está diciendo como un elemento de este hilo conductor de la naturaleza que antagoniza con nuestras voluntades y que internamente también nosotros antagonizamos con otras, y esto nos hace justamente sublimarnos hacia una sociedad civil. Bueno, continúa Kant. No llenarían el vacío de la creación en lo que se refiere a su destino como seres de razón. Gracias sean dadas, pues, a la naturaleza por la incompatibilidad, por la vanidad maliciosamente porfiadora, por el afán insaciable de poseer o de mandar. Sin ellos, todas las excelentes disposiciones naturales del hombre dormirían eternamente raquíticas. El hombre quiere concordia, pero la naturaleza sabe mejor lo que le conviene a la especie y quiere discordia. Creo que este es uno de los puntos centrales de este apartado, ¿no? El ser humano quiere juntarse, la naturaleza tiende a aislarle. El hombre quiere concordia, la naturaleza sabe mejor qué le conviene, así que quiere discordia. Y no quiere discordia por caos o destrucción, ¿no? Sino que la discordia desafía al ser humano y le mantiene atento, despierto, en actividad, no en un letargo idílico, ¿no? Algo así está diciendo Kant, creo. Continúa, entonces, quiere el hombre vivir cómoda y plácidamente, pero la naturaleza prefiere que salga del abandono y de la quieta satisfacción, que se entregue al trabajo y al penoso esfuerzo para por fin encontrar los medios que lo libren sagazmente de esta situación. Los impulsos naturales, las fuentes de la insociabilidad y de la resistencia absoluta, de donde nace tanto daño, pero que al mismo tiempo conducen a nuevas tensiones de las fuerzas y así a nuevos desarrollos de las disposiciones naturales, delatan también el ordenamiento de un sabio creador y no la mano chapucera o la envidia corrosiva de un espíritu maligno. Un saludo a Leibniz y Descartes, en otras palabras, ¿no? Pero bueno, quinto principio, dice Kant, el problema mayor del género humano, a cuya solución le constriñe la naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administre el derecho en general, ¿no? Este quinto principio se desprende de la idea justamente anterior del antagonismo de la naturaleza, de la insociable sociabilidad del ser humano, ¿no? Y la explicación dice lo siguiente. Como solo en sociedad y en una sociedad que compagine la máxima libertad, es decir, el antagonismo absoluto de sus miembros, con la más exacta determinación y seguridad de los límites de la misma, para que sea compatible con la libertad de cada cual, como solo en ella se puede lograr el empeño que la naturaleza tiene puesto en la humanidad, a saber, el desarrollo de todas sus disposiciones, quiere también la naturaleza que sea el hombre mismo quien se procure el logro de este fin suyo, como el de todos los fines de su destino. Por esta razón, una sociedad en que se encuentre unida la máxima libertad bajo leyes exteriores con el poder irresistible, es decir, una constitución civil perfectamente justa, constituye la tarea suprema que la naturaleza ha asignado a la especie humana. Acá también cosas importantes, ¿no? Acá habla de una libertad, lo que a mí me gusta llamarle libertad recíproca, ¿no? Es decir, una libertad de cada cual, pero que respete la libertad de otros. Esta es la idea suprema del principio del derecho en Kant, ¿no? Vamos a ver, nos quedamos... No, claro, esto apunta a una constitución civil, dice, perfectamente justa. Y continúa, porque ella no puede alcanzar el logro de sus otras intenciones con respecto a nuestra especie, más que con la solución y cumplimiento de esta tarea. La necesidad es la que fuerza al hombre, tan aficionado por lo demás a la desembarazada libertad, a entrar en este estado de coerción. Necesidad la mayor de todas, a saber, la que los hombres infligen entre sí, ya que
no pueden convivir ni un momento más en medio de su salvaje libertad. Solo dentro del coto cerrado que es la asociación civil, esas mismas inclinaciones producen el mejor resultado. Como ocurre con los árboles del bosque, que al tratar de quitarse unos a otros aire y sol, se fuerzan a buscarlos por encima de sí mismos y de este modo crecen erguidos, mientras que aquellos otros que se dan en libertad y aislamiento, extienden sus ramas caprichosamente y sus troncos enanos se encorvan y retuercen. Toda la cultura y todo el arte, ornatos del hombre y el más bello orden social, son frutos de la insociabilidad que ella misma se ve en necesidad de someterse a la disciplina y de esta suerte de desarrollar por completo mediante un arte forzado los gérmenes de la naturaleza. Y vamos al sexto, que habla de esta aspiración. Este problema es también el más difícil y el que más tardíamente resolvería la especie humana, ¿no? Se refiere a la instauración de una sociedad civil. Acá de nuevo estamos pensando en una instancia de estado natural en donde por el modo en que la naturaleza ha establecido las cosas, entonces hay caos y lo que busca el ser humano es un orden en la conjunción de sus voluntades, es decir, con una constitución civil legal. Entrar en una sociedad civil es una de las tareas más difíciles, dice Kant, ¿no? El sexto principio dice entonces, el problema de entrar en una sociedad civil es el más difícil y el que más tardíamente resolverá la especie humana. La dificultad que ya la mera idea de la tarea nos patentiza es la siguiente. El hombre es un animal que, cuando vive entre sus congéneres, necesita de un señor. Porque no cabe duda de que abusa de su libertad con respecto a sus iguales, y aunque como criatura racional desea enseguida una ley que ponga límites a la libertad de todos. Su egoísta inclinación animal lo conduce seductoramente allí donde tiene que renunciar a sí mismo. Necesita un señor que le quebrante su propia voluntad y lo obligue a obedecer a una voluntad valedera para todos, pero que cada cual pueda ser libre. Ojo que acá no es que Kant esté hablando de la necesidad de una tiranía o un régimen muy eh, despótico, ¿no? Todo lo contrario. Cuando acá se habla de un señor, me parece que Kant no está hablando de una persona física, moral, jurídica, está hablando de una instancia. Y esa instancia, ese señor, es la ley, es la razón que está detrás de la ley. Ese señor no muere, ¿no? Porque claro, los gobernantes mueren, la ley no. Yo sé que no lo explica acá, creo que lo dice en otro texto, pero yo leería acá esta palabra señor no como una persona física. Este señor que necesita el ser humano, del que habla Kant, es la sociedad civil, es la ley, es el orden jurídico, porque ese señor es inmortal, ¿no? No muere a diferencia de un gobernante o de un legislador. Continúa Kant entonces, pero ¿de dónde escoge este señor? De la especie humana, claro está. Pero ese señor es también un animal que necesita a su vez un señor. Ya puede, pues, proceder como quiera, no hay manera de imaginar cómo se puede procurar un jefe de la justicia pública que sea, a su vez, justo, ya sea que lo busque en una sola persona o en una sociedad de personas escogidas al efecto. Porque cada una abusará de su libertad si a nadie tiene por encima que ejerza poder con arreglo a las leyes. El jefe supremo tiene que ser justo por sí mismo y no obstante, un hombre. Bueno, esto va en contra de mi lectura, así que ni modo, supongo que me equivoco. Aún así, insisto, existe esa idea en otro texto, ¿no? Que no es un hombre el que encarna el señorío, es la ley, es la constitución. Bueno, continúa. Así resulta que esa tarea es la más difícil de todas, como que su solución perfecta es imposible. Con una madera tan retorcida como es el hombre, no se puede conseguir nada completamente derecho, recto, ¿no? Acá alude al Recht alemán, es decir, a lo matemáticamente recto, y de donde viene la palabra derecho en sentido jurídico, ¿no? Continúa Kant, lo que nos ha impuesto la naturaleza es la aproximación a esta idea, no exactamente el derecho como tal. Nota al pie, número 2 dice, el papel de los hombres es, por consiguiente, muy delicado. No sabemos cómo están fabricados los habitantes de otros planetas y cuál sea su índole,
Pero si nosotros cumpliéramos bien con esta misión de la naturaleza, podríamos gloriarnos de ocupar entre nuestros vecinos del cosmos un rango nada insignificante. ¿Acaso entre ellos, cada individuo puede lograr su destino completo durante su vida? Con nosotros, las cosas están dispuestas de otro modo. Solo la especie puede aspirar a ello. Bueno, hablando de extraterrestres, continúa Kant, que será también lo último en ser puesto en obra, se deduce asimismo del hecho de que los conceptos correctos acerca de la naturaleza de una constitución posible exigen una experiencia muy grande, entrenada por la historia, y sobre todo una buena voluntad dispuesta a aceptarla. Y estos tres factores podrán coincidir muy difícilmente, y si ello sucede, muy tarde, luego de muchos vanos intentos. Entonces acá hay tres conceptos que tendrían que coincidir, ¿no? Una buena voluntad, el sumo bien en una moralidad, una experiencia muy grande y los conceptos correctos de ciertos principios metafísicos articulados en un proyecto crítico, es decir, que no sean conceptos metafísicos a la antigua o dogmáticos, sino que sean críticos. Séptimo principio. Dice el principio, el problema de la institución de una constitución civil perfecta depende a su vez del problema de una legal relación exterior entre los estados y no puede ser resuelto sin este último. Qué complicado, ¿no? Porque acá nos está diciendo ahora, puede haber una constitución civil interna muy bonita y todo, pero los países están en intercambio constante los unos con los otros. Esto nos hace pensar en que ya no solo hay un derecho privado de cada región o país o nación, también hay un tipo de derecho y búsqueda de justicia entre los países, es decir, lo que los romanos entendían como el derecho de gentes, y hacia lo cual Kant apunta con el derecho cosmopolita. Por eso, la clave en la que se lee acá la historia universal humana es en la clave cosmopolita, ¿no? En el registro cosmopolita. Y a continuación la explicación de este séptimo principio. ¿De qué sirve laborar por una constitución civil legal que abarca a los individuos, es decir, por el establecimiento de un ser común? La misma insociabilidad que obligó a los hombres a entrar en esta comunidad es causa, nuevamente, de que cada comunidad en las relaciones exteriores, esto es, como Estado, en relación con otros Estados, se encuentre en una desembarazada libertad, y por consiguiente cada uno de ellos tiene que esperar de los otros ese mismo mal que impulsó y obligó a los individuos a entrar en una situación civil legal. La naturaleza ha utilizado de nuevo la incompatibilidad de los hombres y de las grandes sociedades y cuerpos estatales que forman estas criaturas como un medio para encontrar en su inevitable antagonismo un estado de tranquilidad y seguridad. Es decir, que a través de la guerra, del rearme incesante, de la necesidad que, en consecuencia, tiene que padecer en su interior cada estado, aún durante la paz, la naturaleza los empuja primero a ensayos imperfectos, por último y después de muchas devastaciones, naufragios y hasta agotamiento interior completo de sus energías, al intento que la razón les pudo haber inspirado sin necesidad de tantas y tan tristes experiencias, a saber, a escapar del estado sin ley de los salvajes y entrar en una unión de naciones, en la que aún el estado más pequeño puede esperar su seguridad y su derecho no de su propio poderío o de su propia decisión jurídica, sino únicamente de esa gran federación de naciones, Fedus Amphictionum, de una potencia unida y de la decisión según leyes de la voluntad unida. Concepto importante, ¿no? Voluntad unida se refiere un poco a la voluntad general de Rousseau, lo que él llama en otros textos la voluntad unificada. Bien, acá hay algo importante, ¿no? Acá está diciéndonos Kant algo importante. Está diciendo el derecho y la justicia no pueden valerse en la fuerza, en el propio poder. Sería una imposición violenta. Estamos hablando de que la justicia está guiada por ideas de la razón. Así hasta el pequeño país, hasta el más pequeño país que no tenga poderío, puede articularse este conjunto de ideas republicanas, en donde el derecho es racional y no se debe positivamente, como pasa en la historia, no se debe a la imposición de la fuerza. Continúa entonces Kant.
Aunque esta idea parece una divagación calenturienta y haya sido tomada a chacota, como tal, en un abate de Saint-Pierre y Rousseau, acaso porque creyeron un poco inocentemente en su inminencia, no por eso deja de ser la única salida ineludible de la necesidad en que se colocan mutuamente los hombres y que forzará a los estados a tomar la resolución, por muy duro que ello se les haga, que también el individuo adopta tan a desgana, a saber, hacer dejación de su brutal libertad y a buscar tranquilidad y seguridad en una constitución legal. Todas las guerras son otros tantos intentos, no en la intención de los hombres, pero sí en la de la naturaleza, de procurar nuevas relaciones entre los estados y mediante la destrucción, o por lo menos fraccionamiento de todos, formar nuevos cuerpos, los que a su vez tampoco pueden mantenerse en sí mismos o junto a los otros, y tienen que sufrir, por fuerza, nuevas revoluciones parecidas, hasta que finalmente, en parte por un ordenamiento óptimo de la constitución civil interior, en parte por un acuerdo y legislaciones comunes, se consiga erigir un Estado que, análogo a un ser común civil, se pueda mantener a sí mismo como un autómata. Y sea que se tenga la esperanza de que, del curso epicúreo de las causas eficientes, los estados, como los átomos de materia, mediante sus choques accidentales, logren toda clase de formaciones, destruidas de nuevo por nuevos choques, hasta que finalmente, y por casualidad, resulte una tal formación que pueda mantenerse en su forma, un golpe de suerte que es muy difícil que se dé nunca, sea que supongamos mejor que la naturaleza persigue en este caso un curso regular, el de conducir por grados nuestra especie desde el plano de animalidad más bajo hasta el nivel máximo de la humanidad, y ello en virtud de un arte, aunque impuesto propio de los hombres, desarrollando bajo este aparente desorden aquellas disposiciones primordiales de modo totalmente regular. O si se prefiere creer que de todas estas acciones y reacciones de los hombres en su conjunto, nada sale limpio, o nada que valga la pena y que siguen siendo los que fueron siempre, y no se puede predecir, por tanto, si la disensión tan connatural a nuestra especie no acabará por prepararnos para nuestro estado tan civilizado. En cualquiera de los casos, la cuestión planteada es poco más o menos la siguiente. ¿Es razonable acaso suponer la finalidad de la naturaleza de las artes y rechazarla en su conjunto? Lo que el Estado salvaje sin finalidad hizo, a saber, contener el desenvolvimiento de las disposiciones naturales de nuestra especie, hasta que, por los males que con esto le produjo, obligóla a salir de ese estado y entrar en una constitución civil en la cual se pueden desarrollar todos aquellos gérmenes. Esto mismo hace la libertad bárbara de los estados ya fundados, es decir, que por el empleo de todas las fuerzas de la comunidad en armamentos, que se enderezan unos contra otros por las devastaciones propias de la guerra, y más todavía por la necesidad de hallarse siempre preparados, se obstaculiza el completo desarrollo progresivo de las disposiciones naturales. Pero los males que surgen de todo, ello obligan también a nuestra especie a buscar en una esa resistencia de los diversos estados coexistentes, saludable en sí y que surge de su libertad una ley de equilibrio y un poder unificado que le preste fuerza. A introducir, por tanto, un estado civil mundial o cosmopolita, de pública seguridad estatal, que no carece de peligros para que las fuerzas de la humanidad no se duerman, pero tampoco de un principio de igualdad de sus recíprocas acciones y reacciones, para que no se destrocen mutuamente. Antes que se dé este último paso, el de la constitución de una liga de estados, es decir, casi la mitad de su formación, la naturaleza humana padece los peores males bajo la apariencia engañosa de nuestro bienestar. Y no estaba equivocado Rousseau al preferir el estado de los salvajes si se olvida la última etapa que nuestra especie tiene todavía que remontar. El arte y la ciencia nos han hecho cultos en alto grado. Somos civilizados hasta el exceso en toda clase de maneras y decoros sociales. Pero para que nos podamos considerar como moralizados, falta mucho todavía, porque la idea de la moralidad forma parte de la cultura. Pero el uso de esta idea, que se reduce a los costumbres en cuestiones matrimoniales y de esencia exterior, es lo que se llama civilización. En tanto que los estados sigan gastando todas sus energías en sus vanas y violencias ansias expansivas,
constriñendo sin cesar el lento esfuerzo de la formación interior de la manera de pensar de sus ciudadanos, privándolos de todo apoyo en ese sentido, no hay que esperar en lo moral, porque es necesaria una larga preparación interior, perdón, no hay nada que esperar en lo moral, porque es necesaria una larga preparación interior de cada comunidad para la educación de sus ciudadanos. Pero todo lo bueno, que no está empapado de un sentir moralmente bueno, no es más que pura hojaresca, lentejuela miserable. En esta situación permanecerá sin duda el género humano hasta que, de la manera que he dicho, salga de ese caótico atolladero de las actuales relaciones estatales. Qué duro, ¿no? Octavo principio. Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un secreto plan de la naturaleza para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta y con este fin también exteriormente, como el único estado en que aquella puede desenvolver plenamente todas las disposiciones de la humanidad. Este principio es consecuencia del anterior. Se ve que la filosofía puede también tener su quiliasmo. Quiliasmo, esto es el afán milenarista, ¿no? Pensar que como pasó en el año 1000, que la gente pensaba que iba a haber el fin del mundo, un gran cambio, ¿no? Pero tal que, para su introducción, su idea, aunque de muy lejos, puede ser propulsora, es decir, lo menos fantasiosa posible. Lo que importa ahora es si la experiencia nos descubre algo de semejante curso del propósito de la naturaleza. Digo que muy poco, porque esta órbita parece exigir largo tiempo antes de cerrarse que, basándonos en la pequeña parte recorrida hasta ahora por la humanidad en esa dirección, nos es tan difícil determinar la forma de la trayectoria y la relación de la parte con el todo, como si intentáramos trazar el curso que el Sol lleva con todo su ejército de satélites dentro del gran sistema de estrellas fijas, basándonos en las observaciones celestes que poseemos hasta el día. Aunque, en razón de la constitución sistemática de la estructura del universo y también de lo poco que se tiene observado, podemos concluir con seguridad suficiente la realidad de semejante órbita. Por otra parte, la naturaleza humana lleva consigo no serle indiferente ni la época más lejana de la humanidad futura si puede tener la seguridad de que llegará. Indiferencia que, en nuestro caso, es menos probable, pues parece que, tomando por nuestra parte disposiciones racionales, podríamos apresurar la llegada de esa época tan dichosa para la posteridad. Y por esa circunstancia, las señales más débiles de su aproximación no son de la mayor importancia. En la actualidad, los estados se hallan entre sí en una tan delicada relación que ninguno puede perder su cultura interior sin padecer enseguida en poder e influencia sobre los demás. Por lo tanto, las ambiciones de gloria de los estados se bastan para asegurar, si no el progreso, por lo menos el mantenimiento de este fin de la naturaleza. Además, la libertad ciudadana no puede ser ya afectada en mayor grado sin que inmediatamente repercute en desventaja de todos los oficios, especialmente del comercio, y con eso en disminución de las fuerzas exteriores del Estado. Pero esta libertad va aumentando poco a poco. Si se le impide al ciudadano que busque su bienestar en la forma compatible con la libertad de los demás, que bien le parezca, se amortigua la vivacidad de todo el tráfico y con ello también las fuerzas del todo. Por esta razón van derogándose las limitaciones al hacer y omitir personales y se concede la plena libertad de religión, que así surge gradualmente, interrumpida por delirios y fantasmas. La ilustración, como un gran bien que la humanidad ha de preferir a los egoístas deseos de expansión de sus imperantes, con solo que comprenda su propio beneficio. Pero esta ilustración, y con ella cierta participación cordial en lo bueno, que el hombre ilustrado, que lo comprende perfectamente, no puede evitar, tiene que subir poco a poco hacia el trono y cobrar influencia sobre sus principios de gobierno, aunque, por ejemplo, los gobernantes del mundo no disponen de dinero alguno para establecimientos públicos de enseñanza, de nuevo la educación, ni para nada que se refiera a mejorar al mundo, porque todo está ya comprometido para la próxima guerra. No pueden menos de encontrar útil el no impedir los esfuerzos, débiles y lentos, es verdad, de sus pueblos en ese sentido. Por último, la misma guerra no solo resultará poco a poco una empresa artificiosa, de inseguro desenlace para ambos contrincantes,
sino también muy de sopesar por los dolores que luego siente el Estado con su deuda pública en incremento constante. Una nueva invención, y con una amortización que se pierde de vista. Añádase a esto la influencia que toda conmoción de un Estado, gracias a la tupida red que sobre esta parte del mundo en que vivimos se extienden las industrias, ejerce sobre los demás y de una manera tan sensible que estos, sin ninguna referencia legal en que apoyarse, se ofrecen como árbitros, preparándose así desde lejos para un futuro gran cuerpo político del que el mundo no ofrece ejemplo. Y aunque este cuerpo político se halla todavía en estado de burdo proyecto, sin embargo ya empieza a despertarse un sentimiento en los miembros interesados en la conservación del todo, lo que nos da esperanza de que, después de muchas revoluciones transformadoras, será a la postre una realidad ese fin supremo de la naturaleza, un estado de ciudadanía mundial o cosmopolita, seno donde pueden desarrollarse todas las disposiciones primitivas de la especie humana. Qué valioso lo que dice Kant, que terminó convirtiéndose en realidad, ¿no? Una liga federativa de naciones. Bueno, acá una pequeña cosa que creo que tiene sentido es que acá hay un paralelo con el otro texto sobre si el género humano avanza, ¿no? Ahí al final dice Kant, la gente quiere educación para poder fortalecerse moralmente y perseverar en esos valores en los que racionalmente y pasionalmente se han establecido como lo más adecuado y lo más digno. Sin embargo, a pesar de eso, lo que pasa es que los gobiernos no están sino pensando en su siguiente guerra, ¿no? Y tienen eh, todos sus presupuestos apuntados a la guerra, pero nunca la educación, ¿no? Eso es algo que dice en el otro texto, ¿no? Acá lo ha sugerido. Así entonces llegamos al último principio, el noveno. El principio dice lo siguiente. Un ensayo filosófico, como este, que trate de construir la historia universal con arreglo a un plan de la naturaleza, como este texto, que tiende a la asociación ciudadana completa de la especie humana, como este texto, no solo debemos considerarlo como posible, sino que es menester también que lo pensemos en su efecto propulsor. ¿No? Es decir, este texto no solo es una idea bonita y simpática que la razón ha generado sin la experiencia de guerras devastadoras, sino también tiene un efecto impulsor de un gran proyecto humanitario de ciudadanía del mundo. Este texto no solo es un asunto teórico, tiene una finalidad práctica, ¿no? Y dice Kant acá, parece una ocurrencia un poco extraña y hasta incongruente tratar de concebir una historia con arreglo a la idea de cómo debería marchar el mundo si se tuviera ciertas finalidades razonables. Parece que el resultado sería algo así como una novela. Pero si tenemos que suponer que la naturaleza, aún en el terreno de la libertad humana, no procede sin plan ni meta, esa idea podría ser útil, y aunque seamos un poco miopes para calar el mecanismo secreto de su dispositivo, esa idea debería servirnos, sin embargo, como hilo conductor para representarnos como sistema, por lo menos en conjunto, lo que, de otro modo, no es más que un agregado sin plan alguno de acciones humanas. Porque si partimos de la historia griega, como aquella a través de la cual se nos conserva, o corrobora por lo menos, toda otra historia más antigua o coetánea, ¿no? Nota el pie número 3 dice, solo un público ilustrado, que ha perdurado desde el comienzo hasta nuestros días sin interrupción, puede autorizar la historia antigua. Fuera de él, todo es terra incógnita, y la historia de los pueblos al margen de su círculo pueden comenzarse solo a partir del momento en que entran en ese círculo. Esto ocurrió con el pueblo judío en la época ptolemaica, debe ser tolemaica, por la traducción griega de la Biblia, sin la cual se hubiera concedido poco crédito a sus dispersas noticias. A partir de ese momento, una vez que se ha podido dar con él, podemos seguir paso a paso sus relatos hacia adelante. Y lo mismo ocurre con todos los demás pueblos. La primera página de Tucídides, dice Hume, es el único comienzo auténtico de toda verdadera historia, ¿no? Se refiere acá a Tucídides, el historiador griego de la guerra del Peloponeso. Continúa Kant. Si perseguimos su influencia en la formación y desintegración del cuerpo político del pueblo romano, que absorbió al Estado griego, y el influjo de este pueblo sobre los bárbaros, que a su vez acabaron con el Estado romano, y así hasta nuestros días, si añadimos a esto episódicamente la historia política de los demás pueblos,
cuyo conocimiento ha llegado poco a poco a nosotros a través de estas naciones ilustradas, se descubrirá un curso regular de mejoramiento de la constitución estatal en esta nuestra parte del mundo, que verosímilmente algún día dará leyes a las otras. Bien chistoso, Kant, muy chistoso, sí. Dará leyes en el sentido impositivo que tú negabas, no dará leyes por la razón como querías. Qué lástima, pero bueno, continúa Kant. Si por otra parte se presta atención a la constitución civil y sus leyes y a las relaciones estatales, en la medida que, por lo bueno que había en ellas, sirvieron por cierto tiempo para elevar y dignificar a los pueblos, y con ellos las artes y las ciencias, y en la medida también que, por las deficiencias que les eran inherentes, los volvieron a rebajar, pero de suerte que siempre quedaba un germen de ilustración, el cual, desarrollándose de nuevo con cada revolución, preparaba un nivel superior para el mejoramiento. Se descubrirá, digo, un hilo conductor que no solo puede servir para explicar este juego tan enmarañado de las cosas humanas, o para un arte político de predicción de futuros cambios políticos, utilidad que ya se ha sacado de la historia, a pesar de considerarla como un efecto inconexo de una libertad sin regla, sino que, cosa que no se podría esperar con fundamento si no suponemos un plan de naturaleza, se puede marcar una perspectiva consoladora del futuro, en la que se nos represente la especie humana en la lejanía como va llegando por fin a ese estado, cómo va llegando por fin a ese estado en que todos los gérmenes depositados en ella por la naturaleza se pueden desarrollar por completo y puede cumplir con su destino en este mundo. Semejante justificación de la naturaleza, o mejor, de la providencia, no es motivo fútil para escoger determinado punto de vista con qué enfocar la historia universal. Pues ¿de qué sirve ensalzar la magnificencia y sabiduría de la creación en el reino natural y racional y recomendar su estudio, si la porción que corresponde al gran teatro de la sabiduría suprema, cuyo fin contiene la historia del género humano, continúa siendo una objeción incesante cuya visión nos obliga a desviar con desagrado la mirada y, desesperados de encontrar jamás en él una íntegra intención racional, nos lleva a esperarla en otro mundo? No debemos apuntar a la paz perpetua en otro mundo, ¿no? Kant quiere una paz en este mundo, ¿no? Significaría una falsa interpretación de mi propósito, creer que con esta idea de una historia universal, que implica en cierto sentido un hilo conductor a priori, pretendo rechazar la elaboración de la historia propiamente dicha, es decir, la historia positiva, la que se concibe de modo puramente empírico. No es más que un pensamiento acerca de lo que una cabeza filosófica, por otra parte bien pertrechada de conocimientos históricos, pudiera intentar también por otros caminos. Hay que pensar asimismo que la manera tan circunstanciada y por lo demás famosa como se elabora la historia de nuestros días, por modo natural llevará a cada cual a considerar con preocupación cómo va a ser posible a la posteridad cargar con el peso de la historia que le vayamos dejando al correr de los siglos. Sin duda alguna, los periodos más antiguos, cuyos documentos habrán desaparecido hace tiempo, los considerará desde el punto de vista de su interés. Es decir, estimará tan solo lo que pueblos y gobiernos han hecho en pro o en contra del sentido cosmopolita. Tener en cuenta esto junto al afán de la gloria de los jefes de Estado y de sus servidores, para así orientarlos hacia el único medio que puede asegurarles el recuerdo glorioso de la posteridad, nos puede proporcionar por añadidura un pequeño motivo para intentar semejante historia filosófica, ¿no? Muy interesante cómo termina. Dice acá Kant, ¿no? Eh, Solamente los aportes a la historia universal van a terminar ser considerados cuando apuntan a esa consideración cosmopolítica de ciudadanía del mundo, ¿no? Eh, y además no solo nos da esperanzas, sino también nos da un pequeño motivo, ¿no? Por eso decía al principio, este texto no solo es una reflexión abstracta, este texto es una invitación a la práctica política concreta, ¿no? Y bueno, la historia le dio la razón a Kant porque eventualmente se fundó la Liga de Naciones y después las Naciones Unidas. Bueno, ese fue el texto Historia Universal en sentido cosmopolita, 9 principios que van desde el plan de la naturaleza hasta la conformación de la sociedad civil y cómo así la naturaleza misma ha impuesto este orden de cosas y que si nosotros identificamos ese patrón, tendríamos que reconocer que apunta hacia un orden global cosmopolita de ciudadanía universal. Bueno, siguiendo lo que dice en la paz perpetua, siempre y cuando los gobiernos sean republicanos, o sea, interesados en el bien público.
Y bueno, en fin, espero les haya gustado el texto. A mí me gusta mucho el texto. Creo que dice muchas cosas muy valiosas e interesantes para ser un texto del siglo XVIII y que sin embargo ha claramente ejercido una notable influencia hasta el día de hoy. Así que bueno, nos vemos en la siguiente y que la naturaleza haga lo suyo.